Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video de Reflexiones Paganas. En esta ocasión vamos a hacer un impasse respecto de la serie de videos que venía prometiéndoles. Ya para la semana que viene va a haber otro sobre el asunto de la historicidad de Jesús de Nazaret, etc. Pero en esta ocasión quiero hablar de un tema candente muy importante, algo que me preocupa mucho, sobre ciertas deformaciones que hay en el paganismo, en las diversas tradiciones paganas en general. Concretamente, el racismo, la xenofobia, la misoginia y la homofobia. Son lacras que la sociedad en general, lenta, penosa y con mucha resistencia, pero va eliminando. Va haciendo que se hagan cada vez más reducidas, pero además cada vez más condenadas, cada vez peor vistas por la sociedad. Por desgracia, dentro del mundo pagano parece que esto no es así. Parece que esto tiene ciertos visos de ir aumentando en vez de reduciéndose. De eso quiero hablarles hoy. De este tema en particular vamos a tratar de desarrollar cada uno de sus puntos, ver las causas de por qué esto puede estar ocurriendo, ver quiénes son los responsables, cuál es el problema de cada una de las tradiciones a este respecto. O sea, los problemas los tienen las personas, las fobias y los prejuicios, los estereotipos, lo tienen las personas. Pero, sin embargo, hay que decir que hay tradiciones que se sintonizan mejor, entre comillas mejor, con algunos de estos problemas. De esto les quiero hablar hoy. Vamos a ver si podemos determinar un poco por qué está pasando y buscar alguna solución para minimizarlo. Sea que podamos convencer a quienes están en esta postura de cambiar de actitud, o sea, una medida más drástica que tendría relación con expulsarlos o apartarlos de nuestros caminos espirituales, de nuestras tradiciones. Cualquiera sea la solución que encontremos o que busquemos, tenemos que implementarla rápido. O puede ocurrir en algún momento dado que el resto de la sociedad que sí va avanzando nos vea feo a nosotros, nos vea de manera prejuiciosa, cuando en realidad el 90% de los paganos somos los primeros que condenamos estas cosas. Condenamos estas cosas infinitamente más que cualquier otra religión, y condenamos estas cosas por lo menos al mismo nivel que muchos grupos ateos, activistas de los derechos humanos, del humanismo en general, etc. Yo diría que hasta un poco más, porque nosotros tenemos antecedentes históricos. El humanismo es algo reciente, es algo que tiene un par de siglos. Nosotros ya desde la antigüedad tenemos antecedentes de que todas estas porquerías eran casos raros. No digo que no existieran racistas, hubo homofóbicos en aquel tiempo, pero no era común, entre otras cosas. Bueno, entonces vamos a tratar de plantear este asunto y desarrollarlo paso a paso. Bueno, comencemos por el racismo y la xenofobia, que está muy emparentado, ¿no? Porque el racismo es el prejuicio o el odio hacia un color de piel diferente, hacia una raza, una morfología humana diferente. Y la xenofobia es una suerte de lo mismo, pero contra otras naciones. Pero tiene que ver con el racismo porque, por lo general, alguien no puede ser xenófobo si no encuentra alguna diferencia étnica o morfológica, digamos, o del color de la piel de quien recibe su odio porque esa persona es xenófobo, ¿no? Es difícil que, por ejemplo, si se encuentran dos rubios de ojos celestes y que parecen nórdicos, no sé, y uno capaz que nació en el África,
y otro nació en el sur de Estados Unidos y los dos hablan inglés, es difícil que se presente el asunto de la xenofobia entre esas personas. Así que la xenofobia también está muy emparentada con el racismo. Aunque hay algunos casos de xenofobia que tienen que ver con problemas migratorios, cosas que están pasando en los últimos 20 años, y eso lo vamos a tratar un poquito aparte, porque en ese tema la cosa se pone brava, la cosa se pone muy complicada de analizar, porque ya no es todo blanco y no es, y no estoy hablando de raza, sino no es todo tan fácil de ver, sino que hay una gama de grises muy grandes en este problema. Pero concretamente la primera etapa, la primera fase de todo este asunto de los prejuicios, los estereotipos y las fobias o los odios dentro del paganismo se da con el racismo, ¿no? Hay varias tradiciones, algunas un poco más descaradamente, otras no tanto, que tienden, no digo a fomentar, pero sí a anidar el racismo entre sus filas. Tristemente se distingue el paganismo nórdico en esto, un poco por herencia del Tercer Reich, de Adolfo Hitler, de la Alemania nazi, que utilizó el paganismo nórdico hasta cierto punto, porque hay mucho mito con eso, no fue tanto como algunos creen. Hitler no era pagano, ni odinista, ni nada de eso, ni Haydn, ni nada. El único que usó todo eso un poco fue Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, y algunos otros locos más, por supuesto, dentro de la jerarquía del nazismo. Pero sí viene de un poco antes. En el siglo XIX no eran movimientos neopaganos, pero sí que comenzaron a revalorar lo pagano en el norte de Europa, de la misma manera que en el Mediterráneo, en el siglo XV, comenzó a revalorarse lo grecorromano y por eso se produjo el Renacimiento. Desgraciadamente esto tuvo un efecto completamente diferente y en el finales del siglo XIX, al principio del XX, todo el auge de eso, de la raza aria y aparte de una mitología falsa, o sea, perdón, una reivindicación histórica falsa, porque estaba basada en mitos que nunca ocurrieron, como que había habido una raza superior alguna vez que había dominado Europa, o qué sé yo. Albert Speer, el arquitecto de Hitler, una vez dijo una cosa muy divertida, porque cuando veía que Heinrich Himmler, el jefe de las SS, que andaba en eso de andar buscando objetos arqueológicos por todo el mundo para ver si comprobaba que la raza aria era superior y que había habido una gran civilización aria en el pasado, este otro, que también era un ministro del nazismo, ministro de armamentos, aparte que había sido arquitecto de Hitler, pero era un tipo que intelectualmente era un poco más razonable que los otros, dijo que lo único que ganaba Heinrich Himmler desenterrando objetos de la era del bronce o cosas muy primitivas, era demostrar que mientras los nórdicos vivían en casas de adobe, en chozas, o en casas construidas de madera muy precarias, se estaba desarrollando la civilización egipcia y luego la romana y la griega. Así que, bueno, en el nazismo hubo mucho de esto, pero como sabemos eran todas ideas locas, además de criminales, ¿no? Desgraciadamente hubo movimientos ocultistas, filosóficos y grupos así medio esotéricos, menos conocidos por la mayoría, que fomentaron el racismo, como ser, por ejemplo, la teosofía. La teosofía, pocos piensan que es racista, así a prima facie, porque no dice muerte a las razas que no son la aria, pero al establecer esa cosa que no antropológicamente no tiene ningún asidero, y genéticamente menos, porque hoy día el estudio genético ha demostrado que las razas virtualmente no existen, ¿no? Que virtualmente
hay diferencias étnicas y las diferencias étnicas se van acumulando hasta que pasan de ser de una persona que tiene una morfología particular a otra. Pero entre medio de esas dos cosas hay infinidad de variantes. Entonces ya no tiene sentido hablar de razas como si fuera que tenemos un chip diferente, la gente blanca, otro la negra, otro las orientales, eso ya no existe más. Bueno, la cuestión es que todos estos antecedentes, hubo muchos otros grupos, no me voy a detener en eso, no quiero mezclar todas esas teorías esotéricas y esos... No quiero hacer historia del esoterismo, sino referenciar que el racismo no comenzó ni con el nazismo, ni con los nacionalismos fascistas de principios del siglo XX, sino que ya venía dentro de estos ambientes esotéricos, paganos, etcétera, del siglo XIX. Bueno, flaco favor le hizo siempre a nuestras tradiciones, porque las mezcló con todas estas porquerías y con los crímenes que se cometieron a raíz, por ejemplo, de las tropelías que hizo la Alemania nazi, ¿verdad? Bueno, cuando nació el movimiento Asatroar, que fue el primero, después empezaron los odinistas, Hayden, etc., pero los Asatroar fueron los primeros, más o menos a comienzos de los 70, esto no se tomó en cuenta. O sea, no había el deseo de segregar a las razas ni nada de eso. Pero se mezcló con algo a través de estos casi 50 años, ¿no? En Europa está lleno de gente insatisfecha por las migraciones masivas de otros pueblos del mundo. Europa es un continente próspero y la gente que vive en lugares donde la prosperidad es casi una utopía, si puede se va a vivir a Europa. Este asunto de las inmigraciones y todo eso ha fomentado el racismo. Y el paganismo, que nunca fue racista, tiene una particularidad. El paganismo es un sistema en casi todas las tradiciones antiguas, o sea, romana, griega, celta, nórdicas, tiene una característica que no tiene el cristianismo. El paganismo, en su ética, maneja lo siguiente: yo no molesto a nadie, yo soy pagano, no molesto a nadie, nunca voy a usar la violencia contra nadie sin motivo, jamás voy a dañar al débil, pero mejor no se metan conmigo, porque si viene alguien a atacarme, porque si viene un enemigo, mejor que me mate, porque si no yo lo mato a él. Esa es una especie de característica del paganismo, ¿no? No somos violentos, no somos intolerantes, no somos fóbicos de nada, pero respondemos de manera equivalente, de manera recíproca a los ataques que nos hacen. Y esto ha generado que muchos movimientos neofascistas y muchas porquerías que andan ahí por Europa tratando de revivir políticas que ya son obsoletas y que ya demostraron que son la peor cosa que se puede hacer, pero usan el paganismo como fuente de aglutinante, digamos. Porque el cristianismo está lleno de fascistas cristianos, está lleno de fascistas en otros grupos abrámicos, pero no tiene la fuerza que tenemos nosotros para aglutinar y para... El cristianismo está muy gastado, ¿no? Entonces nosotros representamos esa cosa nueva y estos cretinos, esta basura humana que anda por ahí odiando a otros porque tienen un color de piel diferente, usan nuestras tradiciones para sus fines políticos, sus fines sociales, sus fines puramente materialistas, porque además no tienen nada de espiritual. Esto ni siquiera desde el punto de vista de ellos tiene nada de espiritual. A esto se le suma, a toda esta cosa que viene pasando, ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial siempre empezaron a reaparecer grupos neonazis y grupos racistas, pero lo que pasa es que ahora se están enquistando en el paganismo. Antes se decían que eran racistas y nada más. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Hay grupos odinistas, grupos Haydens,
que se denominan supremacistas, ¿no? Supremacistas blancos, por supuesto. Esto antes no pasaba, antes los supremacistas blancos eran cristianos. Bueno, ahora esto les resulta más funcional, porque en la realidad le daría lo mismo a cualquier religión. Lo que quieren es buscar un camino para convencer a más gente de sus fobias, de sus odios. Bueno, pero esto se le suman otras cosas a través del tiempo. Ahora resulta, bueno, ahora no, desde los 90, pero bueno, progresivamente tiene más influencia. Dentro del movimiento metalero de la música, yo quiero aclarar, yo soy metalero, no en vano uso el pelo así largo, y toda la vida fui informal y amo el metal como música, como género musical, y al rock por supuesto. No solo no tengo nada contra los metaleros, como dije, soy, y además tengo cualquier cantidad de amigos que son metaleros, pero es un estilo de música, es un estilo de una postura urbana, digamos, de vestirse de alguna manera, pero no tiene nada que ver con filosofías de fondo, ¿sí? Esto no implica, no es una religión, no es una ideología política ser metalero. Pero desde los 90 a esta parte han empezado a aparecer en Europa, sobre todo, y después se han popularizado en todas partes donde el metal prende como estilo más o menos popular, porque le gusta a los jóvenes o le gusta a las generaciones, a las últimas generaciones, ¿no? Está empezando a cundir la cosa de Viking metal o incluso un metal satanista. Tampoco quiero decir que un género determinado de metal tenga la culpa, pero por ejemplo en el black metal se da mucho el satanismo y en el Viking metal se da mucho el paganismo nórdico. No en vano hay montones de símbolos, el Mjolnir o otras cosas que andan por ahí en las bandas de Viking metal, ¿no? O sea que no es solo la música, pero está genial si fueran paganos de verdad. Pero lo malo es que lo que tienden es a ser paganos, por supuesto, paganos violentos, es decir, han transformado eso en la idea del metal, que el metalero es un salvaje que no le gusta nada, que golpea a todo el mundo, y eso no tiene nada que ver. Los metaleros somos gente que nos gusta la música y generalmente no somos re pacíficos, excepto que nos jodan, perdonen la expresión, pero es así. A lo mejor no somos ovejas, pero tampoco somos fieras salvajes, ¿sí? Y en este contexto aparecieron personajes como Bar Vikernes, que la verdad era muy buen músico en su tiempo, pero lastimosamente, en vez de dedicarse a su profesión y a su actividad, se dedicó primero a quemar iglesias. A mí no me gusta el cristianismo, pero las iglesias son, primero, propiedad privada, segundo, tienen generalmente algún tipo de riqueza cultural, de valor cultural, y además, es una muestra, hacer semejante cosa es una muestra de primitivismo y de ser un infeliz, no sé, ser alguien que no sabe vivir en sociedad. Y además es un crimen legalmente penalizado. Bueno, para el tipo nunca lo agarraron por esto, lo que pasa es que después se convirtió en asesino. Y curiosamente, como pasa a veces, los asesinos se hacen famosos y tienen sus fans. Entonces, ya que este tipo tenía fans por la música, porque como dije era buena, y después encima se hizo de fanáticos por el homicidio que cometió, que mató a un músico que era colega de él, Hierónimo se llamaba el tipo. Bueno, estuvo en la cárcel y después salió. Y después de que salió, comenzó a hacer una prédica mucho más fervorosa, digamos así, de una forma de paganismo racista, europocentrista, que lo que quiere es algo así como Europa para los europeos. Si te das cuenta que los europeos son en realidad una cantidad de etnias enormes, ¿no? Así que vayas a ver a qué europeos él se refiere. Si le hicieran un estudio genético, yo lo digo con total imparcialidad, porque de hecho
mis ancestros son 100% europeos, así que no lo digo por intereses de algún tipo. De alguna manera, si este infeliz tuviera razón, yo me vería beneficiado porque mis genes son 100% europeos, pero eso es una estupidez. Los genes que uno tenga pueden definir algunas cosas del carácter, pero no por la cuestión étnica, sino por otras cosas, otros genes que actúan de otra manera, ¿no? Bueno, el caso es que Barbie Kermes tiene un blog por ahí, predica todo el tiempo el odio racial y aparte que el odinismo, que es lo que él fomenta, tiene que ser europocéntrico, que nadie puede ser de esa tradición si no tiene raíces europeas, y una cantidad de dislates más. Y de hecho, hace poco, una de las cosas que me hizo hacer este video es que me enfrenté con un par de idiotas en uno de los grupos que tengo en Facebook, que se llama Wicca y Neopaganismo. Ahí tenemos casi 10.000 personas, así que de vez en cuando aparecen indeseables. Y el sujeto había puesto una foto de Vikernes y decía que nadie había hecho más por el paganismo que este sujeto. Y yo le contesté, y muchos otros usuarios, muchos otros miembros del grupo le contestaron que en realidad nadie había hecho menos o nadie había hecho nada peor por el paganismo que este sujeto, excepto Hitler y el Tercer Reich. Porque resulta que este tipo nos ha dado una mala prensa tan grande que casi todo el mundo, y sobre todo si practica el paganismo nórdico, tiene que estar explicando que el paganismo nórdico de racista no tiene nada. Y en esto me quiero detener un poquito, porque quiero explicar que el paganismo nórdico no tiene nada de racista, o sea, el paganismo nórdico ancestral. Después, como lo interprete cada uno, es cosa del nivel cultural y del nivel intelectual que tenga. Pero el paganismo nórdico, si vamos a la época previa a la vikinga, de la cual no sabemos mucho, pero sí sabemos cómo se portaba la gente, es decir, la arqueología y la antropología nos muestra un poco cómo era esa gente, y esa gente vivió tranquila, nunca se peleó con gente porque fuera de otra raza, ni mucho menos. Y cuando se dio el auge de la era vikinga, que incluso debemos recordar que los vikingos no deberían ser representativos de los nórdicos. Los vikingos eran un sector acotado de la sociedad nórdica y que se dedicaban al pillaje, al saqueo, a la guerra en pequeña escala, es decir, los vikingos con toda esa aura que se le está dando por moda o por cuestiones cinematográficas sobre que eran guerreros tan poderosos, sí eran guerreros poderosos, pero en realidad nunca se enfrentaron a cosas como podrían ser las legiones de Roma o las falanges de Macedonia o algo por el estilo. Habría que ver qué hubiese pasado, así fueran muy bravos, porque no eran disciplinados, eran para la cosa pequeña, ¿no? Para atacar a una comunidad e irse. También había muchos que eran muy respetables, como ser Erik el Rojo, que fue un gran explorador, su hijo Leif Erikson, que no descubrió, ese término no cabe en este caso, pero llegó hasta la península del Labrador, en Canadá, o sea que fue el primero que pisó América de los europeos, que sepamos, no mucho antes que Colón. Entonces hicieron grandes logros, no estoy desmereciendo la cultura nórdica ni a los vikingos en sí, pero el caso es que lo importante es que justamente en esta época bastante violenta de la cultura nórdica, ni siquiera ahí fueron racistas, porque viajaron por lo menos el mundo conocido, por todo el mundo conocido, y se hicieron amigos de otras sociedades, por ejemplo hasta de los moros, que tuvieron cierto intercambio cultural y comercial, fundaron Rusia, o sea que esa cosa que hay entre los nórdicos y los eslavos, como si fueran dos razas que se odian, bueno, por ahí por cuestiones políticas y por cuestiones de cada país puede ser, pero antecedentes históricos antiguos no tiene. Comerciaron con gente de todo el Mediterráneo, y el único problema que había de odio era con el cristianismo, porque claro, los cristianos rabiosos los odiaban porque eran los últimos paganos que quedaban. Pero jamás fue por una cuestión racial.
A ver si nos entendemos. La gente que yo nombré tiene incluso hasta diversos colores de piel, como son los moros eran negros, ¿no? Eran del África. Sin embargo, ellos no tenían problemas. No por eso dejaban de ser amigos de ellos. No había... Y si se mataban entre ellos por algún conflicto, no era un conflicto racial, era porque no se pusieron de acuerdo en algo y como cualquier cosa que pasaba hace 1000 años atrás se resolvía con la violencia, pero no por racismo. Los neopaganos modernos que aplican este concepto de imitar a los vikingos, los odinistas, no quiero usar la palabra asatruar porque los asatruares generalmente son más tranquilos y pacíficos, pero algunos usan indistintamente ese término, pero sobre todo los autodenominados heidens, que es lo mismo que pagano, pero en lengua germánica. Si uno ve la etimología de la palabra, heidens, los heidens eran tipos que vivían en el campo, que no aceptaban el cristianismo, el mismo tipo de definición que se le da a la palabra pagano, paganismo, etc. O sea, para mí son equivalentes. Yo los trato como hermanos, excepto a quienes se le da por tener estas ideas lamentables, ¿no? Bueno, en el neopaganismo nórdico moderno, hay muchos que están planteando una especie de integrismo y lo mezclan con las cuestiones europeas y las cuestiones, los problemas que tiene Europa ahora. De eso ya voy a hablar. Y de ahí la xenofobia, ¿no? Pero hay que entender una cosa. En la antigüedad, el racismo no existía prácticamente. Si había una subestimación de sociedades entre sí, por ejemplo, a lo mejor Roma pensaba que los que vivían en el norte de Europa eran bárbaros, era por el nivel cultural que había. De hecho, ellos aceptaban que supuestos bárbaros vivieran entre ellos y se educaran, y a veces hasta hubo emperadores que tenían esos orígenes. Los griegos tampoco tenían una cosa. Aristóteles decía que no había nadie superior a los griegos en el mundo, pero Alejandro Magno, cuando creó su imperio, no segregó a nadie, no dijo, bueno, vos por ser de tal tipo de etnia o de raza, o te matamos o te vas del imperio. No, asimiló a todos y a la larga provocó que todos tuvieran ese nivel cultural que tenían los griegos, porque los griegos de verdad eran superiores culturalmente hablando, intelectualmente hablando, por el desarrollo enorme que habían tenido a casi todas las otras culturas, excepto quizá Egipto, que bueno, de hecho ellos mismos han reconocido siempre que fue como la madre de la cultura y de la civilización. Pero eso no existía en el pasado, el racismo no existía fuerte o como ideología en el pasado, era una ridiculez. Entonces todas estas cosas, estos odios que se dan ahora, no atestiguan algo, un principio elemental. El amor por el legado propio, por el pasado propio, por los ancestros propios, no implica el odio, el rechazo o la subestimación de lo ajeno, del legado, de los ancestros, de los dioses y de la cultura de otros. Ese es el punto que no entiende esta gente. Y de ahí vamos a lo que es el paganismo étnico. Porque el paganismo étnico es válido, es decir, el paganismo étnico consiste en que, bueno, así como hacemos casi todos, yo no soy pagano étnico, sencillamente porque vivo en Argentina, y si tuviera que ser pagano étnico sería de algo de Europa, porque mi etnia viene de allá. Pero es válido, porque sería, por ejemplo, cuando alguien nace en un país, investiga cuáles eran las creencias de sus ancestros, cuáles eran
las religiones paganas que existían ahí antes de que el cristianismo o el islam en ciertos lugares destruyera todo, y lo trata de revivir, reconstruir, o si es, por ejemplo, Wiccan o alguna forma de paganismo no reconstruccionista, por lo menos trata de beber de esas tradiciones, de ese legado, y así tratar de hacerlo resurgir. Eso es el paganismo del mito. En vez de que alguien que vive, por ejemplo, en Alemania, se haga shintoísta, porque también es una religión pagana, bueno, capaz que busca el paganismo germano nórdico, porque era lo suyo, porque aparte hay una cosa en el subconsciente humano, no tiene nada que ver con los genes, pero en el inconsciente o el subconsciente humano existe todavía memorias o pequeñas cosas que quedan de las culturas antiguas y de los ancestros antiguos, de los ancestros no de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, sino de hace miles de años. Entonces está todo bien. Y además puede ser que sea más lógico, puede ser, no estoy seguro, no lo quiero tirar el video hablando de eso, pero puede ser que sea lógico que alguien aborde las tradiciones locales y que además va a tener más acceso a ello. Por ejemplo, si un inglés quiere abordar el paganismo británico, el paganismo de las Islas Británicas, no va a tener que salir de su país. Si quisiera hacerse pagano según eran los griegos, o no sé, o los hititas, va a tener que irse a vivir a Grecia o a Turquía para poder ver ruinas o para poder ver documentos o cosas. Entonces, a veces, si quieres ser riguroso, bueno, lo mejor es agarrar y tomar y desarrollar la tradición que se tiene en su propio país. Pero eso es muy distinto a ser xenófobo y a ser racista. Es sencillamente practicidad, es sencillamente identificación con lo que es uno. Cuando ya pasas a decir, lo mío es mejor, lo mío vale, lo otro es una porquería, eso es xenofobia o racismo. Es muy común cosas realmente patéticas que se dan en el paganismo moderno y que son sin duda sacadas del entretenimiento, no de la mitología. Que por ejemplo, ciertos odinistas o ciertos paganos nórdicos en general hablen de los dioses griegos o de los dioses romanos de manera despectiva, o hablen de la cultura griega y romana de manera despectiva. He puesto más de una vez cosas en las redes sociales y salta alguno de estos bichos y me dice, pero los romanos practicaban orgías y esto y aquello, como si fuera no sé qué. Esto, siguen teniendo el chip cristiano acá, a pesar de que son muy malitos y muy y muy serios o pretenden ser muy apegados a su tradición, siguen teniendo el chip moral cristiano. También pasa con los dioses, como dije, que los dioses de otros son poco menos que una porquería. Bueno, eso es porque no saben ser paganos. Y ahí voy de nuevo a lo que dije antes. Algunos se hacen paganos porque les conviene para su ideología política o para sus resentimientos sociales o para cualquier rareza que tienen. O sea, porque son unos frikis y buscan algo que los justifique. Y esto nos lleva a otra cosa, un principio que yo siempre repito y trato de demostrarle a los que recién comienzan, sobre todo. Hacerse pagano porque uno tiene interés en una tradición es muy bueno, es maravilloso. Pero hay que hacerse pagano no solo de la tradición correcta, de la que a uno le guste, sino por razones correctas. Por razones correctas. ¿Cuáles serían estas razones correctas? Muy simple. La espiritualidad, el usar, voy a usar una palabra griega, pero en todas las tradiciones paganas vale, el concepto de arete, de autoperfeccionamiento y de búsqueda personal que nos hace ser cada vez mejores, no mejores en el sentido moralista cristiano, mejores en lo que somos. Si soy escritor,
que escriba mejor, si soy un deportista que gane más competencias, si soy, no sé, alguien que pinta paredes, que las pinte cada vez mejor. No se trata de ser mejores de manera moralista, ser más lo que uno es, llegar a la excelencia, eso es el ADT. Y eso vale para cualquier tradición. Esa es una de las motivaciones. Otro es estar en contacto con la naturaleza, comulgar con la naturaleza, vivir intensamente nuestro paganismo, nuestra conexión con lo natural. Otra es amar y querer rescatar el legado ancestral, el legado de nuestros ancestros, el conocimiento de nuestros ancestros, tener amor por los dioses, incluso los dioses de otros, no los de nuestra tradición, y por eso querer revivir el paganismo. Esos son los motivos correctos. Si yo quiero usar el paganismo porque me conviene para mi ideología política o me conviene para mi clase social, así puedo protestar de una manera original, entonces soy un pobre infeliz que no sabe lo que quiere, un resentido, un marginal. No soy un verdadero pagano. Estoy prostituyendo y usando el paganismo para cualquier cosa. Y por eso estos racistas y estos xenófobos, por lo general, son de bajo vuelo intelectual, y además son gente que, si uno los analiza, siempre tienen alguna razón en sus experiencias de vida para odiar a todo el mundo, porque son fracasados, son marginales, porque les fue mal en la vida, porque su familia los trata mal, fueron abusados, o qué sé yo. Esa gente necesita terapia, no una nueva religión. O a veces necesita ir a la cárcel porque ya cometieron delitos o crímenes. Hay grupos paganos nórdicos que incluso han desarrollado ideas absurdas, como el pensar que si salen a pelear a la calle, a combatir inmigrantes, aunque sean ilegales o lo que sea, ir a molestar a gente que está viviendo sus vidas tranquilamente, ir a darles palizas, lo que sea. Si los llegan a matar, porque a veces los demás no es que agachan la cabeza y se dejan pegar, a veces son más fuertes que ellos y los que terminan golpeados son ellos, los que terminan en el hospital son ellos. Ellos piensan que si llegan a morir en esos combates urbanos, entre comillas, en realidad son crímenes urbanos, terminan yendo a Valhalla. Para ir a Valhalla, se supone, según la mitología, según los Edas, según la tradición nórdica original y verdadera, que uno tenía que morir en batalla, pero no de cualquier manera, porque los cobardes también mueren en batalla. Alguien que está huyendo de la batalla por ahí es alcanzado por una lanza, una flecha y muere, y ese no iba a Valhalla. ¿Sí? Se supone que Odín decreta que quien muera en batalla honorablemente era rescatada, su alma, digamos, era rescatada por las valquirias y llevada a Valhalla. Y tenía por destino algún día, cuando llegue el Ragnarok, combatir entre los que estaban del lado de los asirios, ¿no? Del lado de los dioses de Asgard, por lo menos. Esto es algo tan estúpido, ¿no? Porque es lo mismo que me dijeran que, porque, miren, si yo practicaba, por ejemplo, el paganismo romano, el cultus de Orum, y dijera, bueno, una manera honorable de morir era cuando un soldado de las legiones defendía a Roma contra los enemigos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Vestirme de legionario e ir a qué? A tirarle pilums a la gente, no sé, que no me guste, y así voy a ir a los campos elíseos, al Elyseum, como pasa en la película de Gladiador, ¿no? Que el tipo cuando se muere, ahí tiene una pequeña visión del Elyseum donde lo espera su familia. Bueno, pero el asunto que Máximo, el protagonista, no solo había tenido una vida honorable, sino que había hecho algo
extremadamente heroico cuando murió, y por eso se ganó el Eliseo. Y para los nórdicos era igual. Pero estos idiotas salen a la calle a pelear y a matar, o a palear a gente indigente o a inmigrantes que encuentran por ahí, y se piensan que con eso van a ir a Valhalla. Yo creo que esto hay que eliminarlo del paganismo, hay que denunciarlo, hay que separarse, no hay que tolerarlo, no hay que ser amigos de esa gente, no hay que tener en grupos de las redes sociales algunos de ellos y tratar de discutir o nada, hay que hacer un corte directo, hay que hacer. Porque no van a entender, porque no tienen ganas de entender, porque piensan que son superiores a uno, que nosotros somos débiles, que lo nuestro es un chiste, que no es verdadero paganismo, porque como no tiene esa violencia no sirve. Entonces no vale la pena tratar de hacer. Lo único que hay que hacer es tratar de convencer a los que son más jóvenes y están por meter en eso. Pero discutir con los que ya están metidos no se puede. Esto es lo mismo que si quisiéramos explicarle teorías científicas a los terraplanistas, por ejemplo, que son locos de atar y no van a entenderlo nunca. Bueno, es lo mismo. También quiero hablar de otra cosa, que está dentro de lo racista o lo xenófobo, pero que es sutil. No es ese racismo de andar apaleando gente o como Barbie Carnes, que tiene, de vez en cuando lo agarran con rifles de asalto preparando una especie de ataque terrorista, no sé, en contra de los inmigrantes. Hay un tipo de paganismo nórdico, sobre todo en Europa, en Estados Unidos también, y en Latinoamérica también. Voy a tratar de hablar un poquito de cada uno, que es demasiado marcadamente étnico, y que de manera tácita, lo que hace es descalificar a todos los demás, es decir, nosotros somos superiores. Cuando tú practicas un paganismo étnico, quieres reconstruir el ancestral paganismo de tu etnia, está perfecto que digas, esto era maravilloso, esto debe ser reconstruido, que le proponga a otros de su misma etnia, oye, ¿por qué no te acercas a esto? ¿Qué es lo tuyo? Es lo de tus ancestros, y no a otra cosa. Hasta ahí está bien. Pero cuando comienzan a decir, esto es lo superior, esto es lo único que hay, todos los demás son idiotas, todos los demás no se comparan con esto. Y por ejemplo, tengo que decir, bueno, los nórdicos, hay muchos grupos en particular, no hay uno que pueda identificar como el centro de la cuestión. Pero yo veo otras cosas en Europa. Por ejemplo, la Wicca celtíbera. La Wicca celtíbera no es racista, pero tiene unas ínfulas muy marcadas respecto de que hasta dicen que la Wicca la inventaron ellos, que la Wicca viene de hace miles de años, y hasta quieren marcar la pauta de lo que es el verdadero paganismo. Y resulta que nada de eso es verdad. Además de que sería innecesario ese tipo de prejuicio y de segregación, nada de eso es verdad. Entonces, sin ser violentos, sin ser racistas, sin odiar a otras razas, se puede también contribuir a este tipo de porquerías, ¿no? De ideas lastimosas con este tipo de actitud. En México están los mexicas. Los mexicas son una especie de odiadores consuetudinarios de la cultura hispana. Cultura hispana entendemos por lo que pasó después de la conquista. Yo, ustedes saben, odio la conquista. Siempre hablo pestes de lo que hizo España, Portugal y después Inglaterra, pero sobre todo España, en las grandes naciones y en las pequeñas naciones también de las Américas, la destrucción cultural, el avasallamiento religioso, el daño, la esclavización de la gente, el racismo y toda la porquería que se trajo con eso, pero ya fue, es algo de hace 500 años. La sociedad mexicana tiene infinidad de variantes étnicas y ellos son unos poquitos, que además seguramente si le hacen estudios genéticos deben tener un poco de todo también, pero son locos, medio fascistas,
que sin ser racistas, porque no dicen hay que matar a lo de otro grupo, están fomentando todas estas porquerías también. Así que hasta en las Américas se da. Y no me quiero extender, pero en Sudamérica también hay grupos así. Algunos grupos, por ejemplo, andinos, que dicen ser antisistema, antioccidente, antimodernismo. Y eso nos lleva también a un tema que tiene que ver con estas porquerías. El racismo, la xenofobia, etcétera, es inherente al rechazo de la modernidad, al rechazo de la globalización, al rechazo de la democracia, al rechazo de los derechos humanos y de cualquier forma de vida civilizada del siglo XXI. Porque tenga todos los efectos que tenga la forma de vida que tenemos, no hay manera de volver a otra, en todo sentido. Podemos aprender de cómo vivían nuestros ancestros, tomar cositas y mejorar nuestra vida, pero no podemos volver atrás, no hay manera. Y si volvemos, y si pudiéramos, tendríamos que ir a vivir en chozas, aislados de todo el mundo, sin tecnología, sin medicina, sin nada. Y los quiero ver a todos estos tipos que hablan tanto, que yo los conozco todos de internet, ¿eh? ¿Cómo harían sin conexión? ¿Cómo harían sin laptop, sin tablet, sin celulares o móviles, según como digan en cada país? No los veo, no los veo. ¿Cómo harían sin autos, sin automóviles, sin ninguna de las ventajas que trae la tecnología y la modernidad? Son muy antisistemas, son muy esto, muy el otro, hasta que lo necesitan. O incluso para predicar su antisistema usan recursos tecnológicos que solo a través del sistema podrían existir. Son un chiste, verdaderamente son un chiste. Finalmente, antes de pasar a los otros dos temas que quiero tratar, quiero hacer una acotación. Yo tengo mucho contacto con gente de casi todos los países de Latinoamérica y me he encontrado con muchos personajes que quieren reivindicar, reconstruir el paganismo. No, incluso a veces no les gusta que lo llamen pagano, pero bueno, es el paganismo andino o de culturas aborígenes puntuales, locales, digamos como se dice ahora, de los pueblos originarios de las diferentes regiones de América del Sur, digamos. Muy fuertemente lo andino. Lo andino no significa solo lo inca, había como 20 culturas importantes en esa zona y de hecho hay culturas importantes que se remontan al año 4000 y pico antes de Cristo, en esa zona. Bueno, esta gente que quiere reconstruir todo esto, muchas veces mezclan, confunden cosas con el fascismo o el comunismo, o el marxismo extremista, ¿no? Bueno, no voy a extenderme sobre mi opinión, que la puedo fundamentar muy bien a nivel filosófico y a nivel ético, sobre que el marxismo no es compatible con el paganismo, con ninguna forma de paganismo. Pero sí quiero hablar de grupos que he encontrado, nazis, entre paganos, latinoamericanos y sobre todo sudamericanos. En Perú hay un grupo de nazis que no aceptan a gente blanca. O sea, fíjense la locura, ¿no? Gente, en realidad no estoy hablando con precisión. A gente de origen europeo. A gente que tenga pinta de ser descendiente de los conquistadores. Bueno, imagínense la locura de esto. Pero además está la violencia y el sentido utilitario de la religión y todo lo que ya nombré. Es increíble, pero sobre todo hay una cosa que caracteriza a estos grupos, es el ser anti Estados Unidos de América, antisistema, antimodernidad, pretenden ir a vivir no sé a dónde, a las chozas de hace miles de años, e incluso no creen en valores fundamentales del paganismo como es la meritocracia o el individualismo. Ningún pagano puede ser verdaderamente pagano y profesar realmente su tradición si no es individualista y si no cree en algún tipo de meritocracia, porque para nosotros
sin ser elitistas, sin ser clasistas, ni mucho menos, la diferencia entre las personas, la única diferencia válida, son los méritos, son los logros. Cuando cerremos los ojos en el final de nuestra vida, lo único que va a valer fue lo que hicimos o dejamos de hacer, los logros que tuvimos. Eso es fundamental, es una cosa nuclear en el paganismo. Y esta gente son orates que no se dan cuenta de eso. Piensan que ir en contra de otros países o regodearse con ciertas ideologías y cerrarse al cambio y cerrarse a la modernidad tiene que ver con lo pagano. Y es una locura. Antes de terminar de hablar de todo este asunto del racismo y de la xenofobia dentro del paganismo, quiero aclarar un punto muy delicado en donde hay una frontera muy finita, una línea muy finita entre lo que es el racismo, la xenofobia y el odio sin razón, a la justa indignación, a la justa defensa de la cultura y de los valores que se profesa, y vamos a decir los valores occidentales. Esto ocurre mucho con la prácticamente invasión no a nivel militar, sino a nivel migratorio, que está teniendo Europa con el Islam. El Islam es una religión, yo siempre lo digo, no tengo ningún tipo de vergüenza de decir que soy islamofóbico, porque, a ver, el Islam no es una raza, el Islam no es una nacionalidad, el Islam no es un género, el Islam no es un color, el Islam es una creencia. Por supuesto yo no odio a los musulmanes en general, no me importa el color que tengan, no me importa el país de donde vengan. Si son personas de buena voluntad que quieren vivir en mi país o en cualquier otro, todo bien. Pero el Islam, como religión, como manera de pensar, es una enfermedad mental. Dicho esto, uno no puede atacar a la gente que legalmente y por las buenas se fue a vivir a Europa o a América Latina, porque está ocurriendo también en América Latina, porque tiene una creencia religiosa o porque viene de ciertos países. Porque incluso en esos países a lo mejor no solo hay musulmanes. La forma en que el paganismo puede enfrentar a los problemas que está trayendo el Islam en Europa y en todo el mundo es no mediante el odio, no mediante la violencia, no mediante el racismo, no mediante medidas que son hasta criminales y hasta que va a hacer que los que la protagonizan terminen en la cárcel. La forma en que el paganismo puede ser útil a Occidente, más útil que las religiones abrámicas que ya están en decadencia, ya están en retroceso, y más útil que el humanismo secular, que es básicamente ateo y que tiene muy buenas intenciones, pero a veces lo traiciona su amor por lo políticamente correcto y el hecho de que por no tener una mística, una serie de símbolos y de mitologías que den pasión y fuerza a ese movimiento, en cierta forma tienen cierta debilidad. El paganismo puede, dando el ejemplo, no otra cosa, dando el ejemplo, y sin que esto suene proselitista ni nada, no quiero que seamos millones, ojalá que nunca ocurra, porque cuando hay millones de algo, siempre se distorsiona todo. No, podemos ser poquitos, pero dando el ejemplo de cómo hay que vivir, de cuáles son los valores de Occidente. Occidente tiene 3.500 años de historia y ha producido todo lo bueno que hay en el mundo. La ciencia, la tecnología de todas las clases que se les pueda imaginar, la filosofía, el arte libre, la libre expresión, la democracia, la razón, el pensar racional es una cuestión que se inventó en la Grecia, en la Hélade. Bueno, todo eso no debe desaparecer. Y si es necesario que algún día se use la violencia para defenderlo, es otra cuestión. Si alguien osa de otra parte del mundo a querer destruir por la fuerza todos esos valores, es otra cuestión.
Pero por ahora no ocurre, por ahora es una cuestión migratoria, cultural, y esto se enfrenta siendo firmes, defendiendo las leyes del país, porque las leyes del país no tolera, ningún país de Europa por lo menos todavía tolera la Sharia, no permite eso, hay limitaciones que ya las mismas leyes imponen, y defendiendo esas leyes, la constitución del país y los derechos humanos. Los derechos humanos incluso van a beneficiar a esta otra gente que vive tan equivocadamente o tan cerradamente, o que vive como en el siglo VII, cuando su religión se fundó. Pero no es la solución la violencia, no es la solución el racismo, la segregación, ni hacerle bullying o hacerle desprecio a gente que en realidad es víctima de esa creencia. Los únicos que no son víctimas de esa creencia son los yihadistas, los terroristas. Todos los demás son gente que nació bajo ese yugo y que uno, si puede, les puede enseñar que existe otro mundo, otra cosa, y a lo mejor los convence de que abandonen todo eso. Pero no se puede usar la violencia, no se puede usar la xenofobia, ni ningún tipo de desprecio, porque entonces uno es la misma porquería que está tratando de combatir. Hay un viejo dicho: se puede hacer cualquier cosa con el caníbal, menos comérselo. ¿Por qué? Porque si uno se come al caníbal y odiaba el canibalismo y quería combatir el canibalismo, terminamos siendo caníbales nosotros también. Entonces no te conviertas en lo que odias de tu enemigo, porque entonces se acabó la causa, se acabó, todos tus ideales se pudrieron, se arruinaron. El paganismo puede dar el ejemplo. Aunque nosotros no seamos proselitistas, el paganismo va a seguir creciendo. Demos el ejemplo. Demos el ejemplo. No incurramos en conductas que son despreciables. Y además que son penadas por las leyes, y además que éticamente apestan. Tanto para la ética de otras creencias, como para la ética humanista, como así también para la ética pagana. Por ahora llegamos hasta aquí, hemos tratado los dos primeros temas que me había propuesto. Me doy cuenta que esto se ha hecho un poco largo, así que vamos a hacerlo en dos partes. En el próximo video vamos a tratar los problemas que dentro del paganismo, de las diversas tradiciones paganas, se pueden ver como formas de misoginia, de odio al feminismo, de odio a la mujer, o de subestimación del género femenino, y de homofobia, y de toda una especie de jocosidad que hay sobre eso, porque por lo general en el mundo, en el ambiente pagano, no se da odio furibundo, no se hacen esas muestras de odio que se ve en el cristianismo o en otras tendencias respecto a la diversidad de género o a la diversidad de conductas sexuales. Pero sí hay subestimación, sí hay sorna, sí hay sarcasmo, no haciendo, todos podemos hacer chistes, bromas y cosas sobre lo que sea, y todos nos reímos, pero cuando son tendenciosas, cuando marcan un patrón, ya se hacen un prejuicio, un sesgo o una fobia encubierta. Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda parte de este video, así no nos queda tan largo. Bueno, espero que les haya gustado el tema, espero que les interese todo esto, realmente espero que les interese, no mi video en particular, sino que les interese esta temática que es tan importante. Infórmense, busquen en sitios, realmente comprueben que todo esto que estoy diciendo yo existe realmente, que todos estos problemas en nuestro colectivo existen realmente, y vayamos entre todos tratando de cambiar el asunto, porque si no vamos mal. Si no, lo que es el paganismo, lo que tantos queremos que se revitalice, que renazca, que se reconstruya, no va a poder subsistir, va a terminar siendo otra cosa condenada por la sociedad, porque no importa que el 99% de los paganos
wiccans o lo que sea, no seamos xenófobos, racistas, misóginos u homófobos. Lo que importa es lo que la sociedad vea. Y por desgracia, a veces un 1% tiene más prensa y genera tanto ruido que hace que le presten más atención a ese 1% que al 99% que se la pasa callado, que no dice nada, pero que tampoco actúa. Nosotros no es que tengamos que hacer una casa de brujas respecto a los racistas ni nada de eso, pero tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que ser intolerantes con la intolerancia. Hay un dicho que dice así: la tolerancia de la intolerancia es cobardía. Tolerar a otros porque son diferentes es una cosa, incluso ni siquiera hay que tolerarlos, hay que aceptarlos. Pero tolerar ideas que son una porquería, que son una lacra, que son cosas ya probadamente aberrantes, es cobardía. Así que los paganos tenemos mucho trabajo al respecto. Bueno, hasta acá la primera parte. Los invito a que vean la siguiente cuando esté lista, cuando esté publicada, y allí vamos a tratar el asunto de la misoginia y de esa cosa de resistencia contra el feminismo, bastante característico de muchos paganos, sobre todo de mi género, pero también hay mujeres que se resisten a eso, y de la homofobia, de la paradójica homofobia que hay entre paganos cuando en la antigüedad el paganismo siempre aceptó la diversidad sexual. Eso lo vamos a explicar en el siguiente video. Bueno, nada más por hoy. Saludos a todos, gracias por haber visto el video. Si quieren, suscríbanse si ya no están suscritos, denle me gusta porque así el video se promociona. Y será hasta la próxima. Saludos y bendiciones.